Divorcio en Florida por adulterio. El adulterio o la infidelidad puede ser una de las causas más dolorosas para considerar el divorcio. ¿Pero qué implicaciones tiene esta situación en el estado de Florida? Aunque Florida es un estado de divorcio sin culpa, el adulterio puede influir en ciertas decisiones judiciales, especialmente en lo que respecta a la distribución de bienes y la manutención del cónyuge. En Florida, el concepto de divorcio sin culpa significa que no es necesario probar la culpabilidad de un cónyuge para obtener el divorcio, basta con demostrar que el matrimonio está irremediablemente roto. Sin embargo, según el capítulo 61 de los Estatutos de Florida, el adulterio puede ser un factor considerado por el tribunal al tomar decisiones sobre la división de bienes y la manutención del cónyuge, también conocida como alimony. Aunque el adulterio no es suficiente para influir automáticamente en la decisión del tribunal, puede tener un impacto si se demuestra que uno de los cónyuges utilizó fondos maritales para financiar la relación extramarital. En estos casos, el juez podría decidir compensar al cónyuge afectado mediante una mayor proporción de la división de bienes. Además, si el adulterio ha causado un perjuicio económico significativo al cónyuge no culpable, este hecho puede influir en la decisión sobre la manutención del cónyuge. Es importante tener en cuenta que, para que el adulterio influya en las decisiones judiciales, debe ser demostrado con evidencia clara y convincente. Esto puede incluir registros financieros, testimonios de testigos o correspondencia que pruebe la infidelidad y el uso indebido de fondos. Sin embargo, el simple hecho de que se haya producido adulterio no garantiza que el tribunal tomará una decisión a favor del cónyuge no culpable. Cada caso se evalúa de manera individual, considerando todas las circunstancias relevantes. Para aquellos que enfrentan un divorcio en Florida por motivos de adulterio, es fundamental buscar asesoría legal para entender cómo puede influir en su caso específico. Un abogado con experiencia en derecho de familia puede ayudar a presentar pruebas adecuadas y argumentar cómo el adulterio debe ser considerado en la división de bienes o en la manutención del cónyuge. ¿Has considerado cómo el adulterio podría afectar un divorcio en Florida? ¿Qué otras inquietudes tienes sobre este tema? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a la conversación.